Bueno, yo soy el doctor Fernando Salvat, soy neurólogo, jefe del servicio de dolor de FLENI, y vamos a hablar acerca de la prevención y la educación de los problemas de columna vertebral. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el buen cuidado de la espalda para evitar problemas de columna vertebral. Así que vamos a comenzar hablando acerca de la columna vertebral. Y para eso nos gusta tomar esta definición que dice que si se propusiera a un ingeniero construir un tubo flexible formado por 33 anillos, comprendiendo 133 articulaciones, cerca de 1000 ligamentos y capaz de soportar cargas sin perder elasticidad, tal vez conseguiría, después de varios intentos, resolver penosamente el problema. Si además a ese ingeniero le exigiéramos agregarle un cable nervioso formado por millones de elementos delicados y que soportara el movimiento sin dañarse, el ingeniero creería que está tratando con un loco. Nos pareció una definición bastante particular y bastante elocuente de lo que es la columna vertebral, ¿no? Lo que es la naturaleza y lo que es el hombre, lo que es el ser humano. La columna vertebral está constituida por pequeños huesos que se denominan vértebras, y de acuerdo a la localización tendremos las vértebras cervicales, número de 7, 12 vértebras dorsales que también se relacionan o se articulan con las costillas y van a formar el tórax, y 5 vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son quizás las que soportan la mayor presión y son aquellas, como veremos más adelante, las que tienen los mayores problemas. La columna vertebral, la función de la columna es dar la posición, ¿no?, del cuerpo humano, y lo que también nos permite dar la movilidad y fundamentalmente la protección de los elementos nerviosos, de todo el neuroeje. Como pueden observar también, hay ciertas curvaturas que son curvaturas fisiológicas. Como decíamos en la definición, tiene que ser algo duro, o sea, tiene que proteger los elementos, pero por otro lado también tiene que tener movilidad, porque si no sería como un caño que no se puede mover, sería algo rígido. Nosotros necesitamos movernos y también necesitamos proteger las estructuras nobles que son los nervios y las raíces. Cada una de estas vértebras tiene una determinada estructura, con un cuerpo vertebral, que es donde se asienta la presión, y un arco posterior, donde hay un agujero, donde pasa la médula espinal. O a nivel lumbar ya termina la médula, porque la médula termina en la parte superior de la región lumbar y viene lo que se llama la cola de caballo. Ya lo vamos a ver después. Las vértebras tienen una constitución común, pero a medida que vamos descendiendo, vamos observando que aumentan de tamaño, y esto es porque van soportando mayor presión, se hacen cada vez más grandes. Las cervicales son las más pequeñas y son las que tienen más movilidad, y a medida que vamos descendiendo, manteniendo la misma estructura, observamos las lumbares, donde asienta toda la presión del organismo. Si hacemos un corte transversal, vamos a poder observar que las vértebras, estos pequeños huesos sólidos, se relacionan entre sí con articulaciones y también con algo que se llama el disco intervertebral, el famoso disco. El disco es como una gelatina, que lo que hace es relacionarse entre dos huesos, como si ustedes tuvieran una pelota de tenis y ustedes la apretan. Bueno, lo que hace eso tiene una estructura gelatinosa que se va comprimiendo y hace como de amortiguador. Y este disco intervertebral está constituido por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El núcleo es lo de adentro que generalmente nos provoca lo que vamos a ver más adelante, se llama la hernia de disco. Es la salida de este núcleo dentro del anillo, por rotura generalmente del anillo.
gran cantidad de estructuras de protección de las articulaciones y de las estructuras nerviosas. Esta es una vértebra lumbar, una de las de más abajo, donde están todas las raíces juntas, que se llama la cola de caballo, que después van a salir de la columna vertebral. Si hacemos un corte sagital, como si fuera de una media res, observamos el cuerpo vertebral, el disco intervertebral con su anillo en el núcleo y otro cuerpo vertebral. También las facetas, articulaciones que permiten relacionar la vértebra superior con la inferior. La apófisis espinosa, que es algo que nosotros nos podemos tocar aquí en la región cervical, por ejemplo. Uno se toca y ven que hay como una protrusión acá a nivel cervical. Eso es lo que se llama la séptima vértebra cervical. Uno parecería que está muy cerquita de la piel, pero no es así, está bastante profunda, cubierta por una gran capa de músculos y ligamentos. Y hay un agujero que quiero que lo recuerden bien, que es este agujero de conjugación, porque es el agujero por donde salen los nervios de la columna vertebral. Además de los huesos, hay una gran cantidad de ligamentos, que lo que hacen son como bandas o cintas elásticas que permiten mantener las estructuras en su lugar, y también actúan en la movilidad. Hay diferentes tipos de ligamentos, por delante o por detrás de las vértebras y también por detrás del canal. Los nervios son elementos nobles que están ricamente irrigados por gran cantidad de arterias y venas. Si hacemos un corte también transversal, vamos a ver cómo se forman los nervios. Los nervios que salen de la médula se forman desde dos lugares. Una raíz anterior, o sea, de adelante, que es la parte motora, que es lo que lleva la información para el movimiento de los músculos, y una raíz que se llama sensitiva, o sea, una parte de atrás, que es lo que recibe la sensibilidad de todo el cuerpo. Así se forma el nervio, y un ganglio también que está en la parte sensitiva. Entonces, tenemos una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva que se van a juntar y va a formar el nervio propiamente dicho, como por ejemplo el nervio ciático, que es un nervio muy conocido que nos trae muchos problemas también a veces. Hay gran cantidad de arterias y venas. Muchas veces estas venas se juntan en el canal como si fueran várices venosas, y también pueden llegar a comprimir las estructuras vecinas y pueden llegar a provocar dolor. Raíz anterior motora y raíz posterior sensitiva se juntan y dan al nervio, y también con gran cantidad acompañadas tanto de arterias como de venas. Las raíces nerviosas o los nervios salen bien profundo en el abdomen, salen de la columna y están íntimamente relacionados con las estructuras profundas musculares del abdomen, los músculos, y a veces hasta atraviesan gran cantidad de músculos. Las raíces nerviosas que salen de la columna forman lo que se llaman los plexos. Los plexos son como autopistas que se van a juntar los caminos y después se vuelven a separar. O sea, tenemos raíces que salen de ese agujero que hablábamos. Las raíces forman estos plexos, que son como uniones de todas las raíces, y después forman los conocidos nervios, como por ejemplo el nervio ciático, que es este nervio grande de acá, que es el más grande, que va desde la columna y que se irradia a lo largo de la pierna. Y por eso cuando uno dice tengo ciática, dice, es un dolor a lo largo de la distribución del nervio ciático, que va desde ahí arriba, profundo de la parte baja de la columna, hasta el pie. ¿Está bien? Y hay otros nervios también. Hay gran cantidad, no solo de músculos profundos que están relacionados con las raíces, sino también gran cantidad de músculos que necesitan de la inervación de los nervios que salen de la columna para producir todos los movimientos que hacemos durante la vida diaria. Hay músculos que son pequeños y profundos, que van desde vértebra a vértebra, y hay otros que son más profundos, que son más largos, que van desde el sacro, por ejemplo, se insertan en los huesos de la columna lumbar y también llegan hasta la región dorsal. Y hay músculos
que son más superficiales, como por ejemplo el recto anterior del abdomen, que es el famoso ese abdominal, que muchos hacen referencia como de la pared abdominal, que es muy importante para la columna. Y músculos posteriores también, como los dorsales, que abarcan una extensión importante de todo el organismo. Es muy importante mantener el eje en el medio del cuerpo y para eso buscar un buen balance muscular que tenga que ver con la parte anterior del abdomen, todos los músculos abdominales, y la parte posterior de las piernas, como así también un buen balance muscular con los músculos de la espalda, con la parte anterior de las piernas. ¿Para qué? Para mantener bien el eje que pase por el centro del cuerpo. La columna nos proporciona diferentes movimientos. El más común es el movimiento de flexión y extensión, flexión y extensión, donde los pequeños huesos se articulan entre sí con la ayuda de esos discos intervertebrales que hacen como de la pelota que se va apretando y liberando, que nos permite movernos. También hay movimientos que tienen que ver con rotación y movimientos de inclinaciones laterales. Permanentemente los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral están soportando la presión de todo el cuerpo. Y eso se llama un fenómeno de compresión axial, es decir, que permanentemente nosotros nos estamos moviendo y ya con el peso mismo de la acción de la gravedad, el peso del cuerpo, se genera mucha presión en los cuerpos vertebrales y en el disco intervertebral. Y actúa esta unidad funcional de vértebra y vértebra, actúa como si fuera una pinza, donde un punto de apoyo con la articulación entre las vértebras y también un resorte con la presión que se genera entre ambos cuerpos vertebrales. Y permanentemente nosotros estamos, de alguna manera, presionando ese disco intervertebral. Cuando respiramos, cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando nos levantamos de la cama, permanentemente está ese fenómeno de compresión axial. Y es por eso que hay que tratar de mantener los discos vertebrales en buen estado general. Esos amortiguadores siempre tienen que estar bien cuidados. Ahora, hagamos un ejemplo de una situación balanceada. El centro de carga corporal pasa, como les decía, como si uno estuviera tirando una plomada, bien desde arriba, que pasa por el agujero occipital, hacia abajo pasa por el medio de la pelvis. Y tenemos un brazo de palanca que es bien pequeño. Si uno tiene la columna bien alineada y en una situación balanceada. Miramos, estamos derechitos y el eje pasa bien por el medio del cuerpo. Ahora, observemos qué pasa cuando uno pierde este balance muscular. ¿Y cuándo puede perder este balance muscular? Por ejemplo, en los pacientes obesos. Los pacientes obesos hay una pérdida de balance muscular porque tienen mucha masa muscular en la parte anterior, o sea, adelante, y entonces van a ir cambiando el eje. O por ejemplo, otro ejemplo es las embarazadas. Vieron que a veces las embarazadas también se ponen hacia adelante por el efecto de la panza, de la presión, ¿no? Y se tiran un poco sacando la cola, y por el peso también del embarazo, y lo que hacen también es cambiar ese eje. Cambian ese eje. Entonces, a veces, estas situaciones lo que hacen es, de alguna manera, interfieren sobre esa línea que se forma en la columna y que pasa por el medio del cuerpo, y lo que hace es aumentar las curvaturas musculares, las curvaturas de la columna, perdón. Aumenta la curvatura, tanto a nivel cervical, a nivel dorsal, como a nivel lumbar, y el brazo de palanca ya se hace mucho más largo. Y observen qué es lo que pasa con el eje, se desplaza hacia adelante. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se desplaza hacia adelante? Se empieza a generar tensión muscular, tanto en la región cervical, contractura, tensión y dolor. En la región cervical, en la región dorsal y en la región lumbar. Tomemos un ejemplo. Si nosotros hacemos uno de los movimientos que habitualmente ya hacemos, lo hacemos de una manera incorrecta. Por ejemplo, levantamos
una valija o las bolsas de supermercado. ¿Y qué hacemos cuando levantamos esa carga? Muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es extender los brazos, la queremos agarrar así, bien lejos del cuerpo, y hacemos fuerza. Estamos haciendo una palanca bastante peligrosa sobre el disco intervertebral y sobre la columna. Esa palanca puede llegar a producir muchísimo desgaste y muchísimo peso, como 1200 kilos a nivel del disco. Y tenemos que saber que a veces la rotura del disco es de 800 kilos en los menores de 40 años y de 450 kilos en las personas mayores. Es decir, estamos haciendo tal vez un movimiento habitual, que lo hacemos siempre sin darnos cuenta, y hacer ese movimiento a lo largo del tiempo está de alguna manera lesionando ese disco intervertebral. O sea, lo está sometiendo a mucha presión, una presión exagerada. Ahora, ¿qué pasa? Si esa misma presión o ese mismo movimiento lo hacemos de una manera correcta, por ejemplo, levantamos las bolsas o las valijas bien cerquita del cuerpo y con las piernas flexionadas, inspirando mucho y llenando la cavidad torácica como si fuera un cilindro neumático, ¿qué es lo que logramos? Que baje la presión que se genera a nivel del disco. Baja muchísimo la tensión de los músculos espinales y demás. Y la carga, ella también ya influye de otra manera sobre la columna y solo puede llegar a generar 140 kilos. De una carga muy importante a una carga bastante menor. Y eso solamente con modificar una actividad habitual que hacemos y no nos damos cuenta. La mayoría de los problemas de columna son problemas acumulativos. Son problemas que se generan a lo largo del tiempo. Son problemas que se generan por una falta de cuidado, por falta de prevención de cómo nos sentamos, de cómo nos movemos, de cómo hacemos la fuerza cuando levantamos cosas, de cómo descansamos, de cómo estamos en la oficina frente a la computadora. Todo eso de alguna manera impacta sobre la columna, y eso genera desgaste también. Las excepciones son las lesiones traumáticas, ¿no? De columna, a veces un traumatismo, un accidente de automovilismo, bueno, eso puede producir una lesión aguda, pero es distinta. Vamos a hablar de algunas de las patologías que frecuentemente vemos y que ustedes conocen. Por ejemplo, la hernia de disco. ¿Qué es la hernia de disco? La hernia de disco es la salida del disco intervertebral del lugar donde normalmente ocupa. ¿Y por qué se produce esto? Y por ese desgaste acumulativo a lo largo del tiempo. El disco intervertebral principalmente está constituido por agua, por líquido. Y ese líquido se va como desgastando, el disco se va deshidratando y entonces pierde fuerza. Y todas estas fuerzas que actúan a lo largo del tiempo sobre la columna, lo que hacen es aumentar el desgaste. Entonces el disco llega un momento que se rompe y que sale hacia el canal. Tenemos otra imagen con un corte transversal o axial, que es eso, el núcleo pulposo. Lo que primero se genera es la rotura de este anillo y ese núcleo sale al exterior tocando la raíz y genera irritación y dolor. La hernia de disco. Otro ejemplo, un anillo, un núcleo pulposo, se rompe el anillo y el disco sale y toca la raíz. Y eso genera dolor. Muchas veces, cuando uno va al médico porque le duele la espalda, uno lo que hace es, le cuenta al médico, ¿no? El interrogatorio. Le cuenta, bueno, tengo un problema en la región lumbar, que me apareció hace un tiempo, cuando hice tal movimiento o no, y ese dolor lumbar se irradia por la pierna y demás. Entonces uno con el interrogatorio ya, uno se va haciendo la idea de qué puede estar pasando en la columna. Después, el médico ¿qué hace? Después de escuchar, pregunta, saca la mayor cantidad de información posible, lo revisa y ve el examen neurológico neuroortopédico, a ver si también más información, ¿no? Acerca de qué puede estar pasando ahí en la columna. Pero muchas veces necesitamos de lo que llaman los estudios complementarios, que nos dicen qué es lo que está pasando dentro de la columna, que nos permite ver bien qué es lo que pasa dentro de la columna con las estructuras que componen la columna.
Y para eso el estudio hoy en día, el gold standard, es la resonancia magnética, que es un estudio bastante complejo en donde nos permite ver muy bien lo que tiene que ver con las partes blandas de la columna, es decir, todo lo que tiene que ver con los discos intervertebrales, con los ligamentos y con los músculos. A diferencia de la tomografía computada, que es otro estudio un poco más viejo, de menor complejidad, más fácil, uno no tiene que estar tan encerrado, porque vieron que la resonancia es como un tubo así que lo meten y hace mucho ruido. Entonces la tomografía nos permite ver bien las estructuras óseas, los huesos, las vértebras, y la resonancia magnética nos permite visualizar mejor los discos y los ligamentos y los músculos. Una resonancia magnética, entonces, donde observamos los discos intervertebrales bien hinchaditos, con agua, en esta tinción donde se ve blanco, a diferencia de un disco gastado, un disco sufrido, un disco negro, que está roto y protruido. Es una hernia de disco en la resonancia magnética que está saliendo. Observen la diferencia de textura, de coloración entre un disco sano y un disco gastado en operar y se le resuelve el problema. Esta es la misma imagen coloreada. ¿Sí? La mayoría de los problemas de columna se resuelven con tratamientos médicos. Solo un mínimo porcentaje de los pacientes que vemos en consultorio, no solo nosotros en dolor, sino los cirujanos, que son los especialistas de columna, mandan a operar. El porcentaje es muy menor. Nosotros a veces tenemos que ver cientos de pacientes para encontrar un paciente que deba ser operado. Así que la mayoría de los problemas de columna hay que resolverlos médicamente, clínicamente, con diferentes alternativas de tratamiento del dolor. Una columna en buen estado, con un disco bien hidratado, con un buen tamaño, un agujero de conjugación amplio por donde va a salir el nervio, a diferencia de una columna que está gastada, con un disco que parece una cinta o una bandita, que ya casi ni se ve, y un agujero que es como si fuera un desfiladero, por donde sale aquí, como pueden observar, el pico, por ahí tiene que salir la raíz. Imagínense cómo va a salir, media estrujada, ¿no? Irritada, inflamada, y eso genera dolor. Hablamos de la hernia de disco como uno de los problemas también que puede producir dolor. Otro de los problemas es lo que se llama la estenosis raquídea, o más conocido como el canal estrecho. Más conocido como canal estrecho. Cuando uno dice tengo un canal estrecho en la columna, es porque tiene un canal por donde pasan la médula o los nervios que está angostado. Está angostado porque a veces viene angostado de fábrica, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un diámetro más o menos del canal, o más grande o más chico. ¿Y qué pasa? A lo largo del tiempo las estructuras vecinas empiezan a degenerarse, a gastarse y también empiezan a cerrar este canal. Entonces empiezan a angostar aún más lo que tenemos de fábrica, encima le agregamos a otras cosas para que se cierre aún más. Y eso lo que genera es compresión y genera irritación y dolor. El principal síntoma que refieren los pacientes cuando tienen este canal estrecho, por supuesto, es dolor. Pueden tener ciática, esa irradiación, pueden tener dolor lumbar, pero hay algo también que muchas veces dicen, yo camino una cuadra y me tengo que parar porque no puedo seguir caminando. Esto se llama claudicación en la marcha, o signo de la vidriera. ¿Vieron cuando están caminando por el shopping, que ven una vidriera, frenan y después siguen, ven otra vidriera? Bueno, eso es lo que se llama una claudicación intermitente y ocurre muchas veces en estos pacientes que tienen canal estrecho por este angostamiento y estrangulamiento de las raíces o de la médula. A veces la consulta por un problema de columna viene, por ejemplo, de un paciente que ya ha ido a ver un traumatólogo porque le duele la muñeca o porque le duele el codo. ¿Y eso por qué es? Porque los nervios que salen de la columna tienen todo un trayecto e inervan toda una región. Entonces, muchas veces el problema es en la región cervical, por un disco cervical, y el paciente lo refiere en el hombro, en el codo o en la mano. Eso es por la distribución del nervio.
Lo mismo también en la región lumbar, es decir, el problema está en algún disco o en algún canal estrecho lumbar, en la región lumbar, y el paciente viene a la consulta, por ejemplo, porque le duele la pantorrilla, o le duele el tobillo, o las dos piernas, o tiene irradiación o tiene ciática de las dos piernas, y el problema puede estar generado en la columna. Es por eso que a veces nosotros no le damos mucha pelota a las actividades de la vida diaria, y creo que como parte de la educación y la prevención tenemos que pensar un poquito más y tomar cierta conciencia de lo que significa todas las actividades que hacemos durante el día, la cantidad de horas que estamos sentados frente a la computadora, por ejemplo, y qué postura tenemos frente a ella. Ahora estamos viendo este tipo de patologías que antes no se veían, obviamente, cuando no estaba la computadora y demás, que personas jóvenes también, con muchos problemas cervicales y demás por este tema de la computadora, que están horas y horas por mucho tiempo, y además sin moverse, sin levantarse de la silla, sin comer bien y demás, y por supuesto a la noche llegan con muchos problemas, con mucha contractura y dolor. Es por eso que aquí también una de las charlas que tenemos en la escuela hace referencia a todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo caminamos, bien. Miré si estuviéramos tirándole la plomada a este señor, bien por el medio, pasa por el centro del cuerpo, por el medio del eje, con un buen balanceo de brazos, mirando hacia adelante, bien alineado. Cómo estamos en el auto, cuál es nuestra posición en el auto, cómo puede influir. Hay gente que pasa horas en el auto por trabajo, viajando, que tienen a veces butacas muy pequeñas o muy bajas que no ayudan a la columna, o la cama, el colchón, es duro, es blando, todo eso a lo largo del tiempo afecta también a la columna. Pero el dolor, que es algo que a veces sentimos producto a que algo no está funcionando bien, no es algo homogéneo, o sea, el mismo dolor que tienen todos por un problema de columna. Y eso tiene que ver con muchas cosas cuando uno le duele. Tiene que ver con una lesión, una inflamación, un traumatismo. Tiene que ver con las posiciones que adoptamos frecuentemente, que son incorrectas, y la ejecución ineficiente de los movimientos, estos desbalances musculares o la sobrecarga articular, el sobrepeso, los desórdenes alimentarios, el peso inadecuado. No solo es la cantidad de lo que comemos, sino es la cualidad, qué tipo de alimentos ingerimos, que tienen que ver con mayor inflamación, con menor inflamación. Eso también es otro tema de la charla de nutrición. La utilización inadecuada o excesiva de medicación. A veces nosotros creemos que tomar un analgésico nos va a calmar el dolor. Obviamente está hecho para eso, y la mayoría de las veces es así, pero otras veces no. A veces tomamos medicamentos analgésicos y lo que hacen es producirnos más dolor. Por ejemplo, un ejemplo típico saliendo de la columna es los dolores de cabeza, que a veces uno toma estas sustancias con ergotamina, migral, tetraquina y bupiramigra. ¿Por qué? Porque son analgésicos y creemos que no van a ayudar, y lo que hacen es provocan el efecto rebote. Entonces a veces tomar medicación no es igual a alivio del dolor. A veces no solo no nos hacen efecto, sino que nos potencian el dolor, y además nos traen otros efectos colaterales de los analgésicos, como gastritis, náuseas, vómitos y demás. La ansiedad, el miedo, la frustración, la depresión y todo el gran capítulo de los estados de ánimo. Paciente muy deprimido con dolor, su paciente que no va a responder bien a los tratamientos. Entonces uno tiene que tenerlo en cuenta cuando hace un tratamiento del dolor también. Tiene que abordar todos estos aspectos. Tiene que tratar la depresión, tiene que ver qué le está pasando, hay que explorar un poquito bien el círculo íntimo, su familia, su trabajo, qué cosas también lo están perjudicando, y eso porque lo afectan también en lo que uno siente. O sea, uno no es una espalda que duele, sino es una persona, es un ser humano que tiene un problema de espalda, pero también que le pasan cosas, que tiene que vivir en familia, que tiene que tener un trabajo, que tiene que movilizarse durante el día, transportarse y demás. Y es por eso que
el dolor es algo más complejo que una simple medicación y por eso se han creado institutos o lugares donde tratan de abordar el problema del dolor desde todas estas áreas, ¿no? Y por eso se crean los que llaman los programas interdisciplinarios, donde uno va a un lugar y trabaja sobre todos estos aspectos como la lesión e la inflamación. Bueno, hay que dar antiinflamatorios, hay que dar analgésicos, hay que dar adyuvantes, pero en la justa medida. Trabajamos sobre las posiciones incorrectas y la ejecución de los movimientos. Para eso hay personas que se especializan en eso, los terapistas ocupacionales, que nos van a enseñar a cómo movilizarnos durante el día para que tengan el menor impacto en la columna. Hemos tenido pacientes los cuales le hemos cambiado toda la oficina, no le hemos cambiado, le hemos sugerido cambiar ciertos muebles, cambiar de lugar de la computadora. Hasta recuerdo también una persona que cambió también, estaba por cambiar el auto, se le dio ese empujoncito porque era un auto muy bajo y para él no podía ser. Otro cambió la butaca. Hay cambios que también repercuten positivamente. Por supuesto la cama, las sillas, la silla del trabajo, la altura de las computadoras, la iluminación de las computadoras, todo tiene que ver. Los desbalances musculares y la sobrecarga articular, el kinesiólogo, muy importante la terapia física o las terapias físicas en el tratamiento de los problemas de espalda. Creo que es un pilar en un tratamiento de un problema de espalda, la terapia física, pero tampoco creo que sea lo único y que el kinesiólogo nos va a resolver todos los problemas de espalda, como de otras afecciones también de dolor. Creo que también tiene que estar ayudado por otras cosas que debemos hacer en el tratamiento del dolor. Los desórdenes alimentarios y el peso inadecuado, bueno, habrá que ver a un nutricionista para que nos vea, nos haga un plan de alimentación personalizado. Cada uno requerirá ciertos alimentos y por supuesto los médicos que puedan orientar en cuanto al tratamiento, no tanto los amigos. A los amigos a veces hay que escucharlos y a veces hay que escucharlos con cuidado también, porque las recomendaciones de amigos, que yo tengo un amigo que fue a tal lado, que lo vio, que le dieron, y en este tema del dolor es bastante común, ¿no? En este tipo de afecciones crónicas, las recomendaciones o las alternativas que hay en el mercado en cuanto a tratamientos es bastante variada, y por un lado está bien que sea así, porque hay tantos dolores como tantas personas que tienen un dolor, y muchas veces, bueno, hay que tratar de buscar el tratamiento para el paciente adecuado, ¿no? Que le va mejor. Hay ciertos pacientes con hernia de discos que andan muy bien con RPG o con osteopatía, otros que no andan tan bien, andan con natación, otros andan con kinesiología convencional, otros requieren de algunos procedimientos como los bloqueos. Hay una gran cantidad de alternativas en los tratamientos, como técnicas complementarias, acupuntura y demás, que nosotros también hacemos aquí. La ansiedad, el miedo y la frustración, necesitamos colaboración de las personas entrenadas, los psicólogos o los psiquiatras también, que nos ayuden en el tratamiento del dolor. Y todo eso lo que hacemos es juntarlo y trabajar en equipo con el objetivo de aumentar la calidad de vida y la independencia funcional, ¿no es cierto? Por supuesto que queremos que desaparezca el dolor, pero no hablamos tanto de desaparezca, sino hablamos más de alivio. Y hoy en día en el tratamiento del dolor se habla más acerca de calidad de vida y de cosas que puedo hacer y no hacer por el dolor, y no tanto curar el dolor. Un dolor, se cura un resfrío, una gripe, pero un dolor crónico, que es un dolor que ya viene de hace mucho tiempo, de 3 meses por lo menos, ¿no? Ya por definición, hablamos de un dolor crónico cuando generalmente es de 3 a 6 meses, ¿no? O cuando supera el tiempo normal de evolución de una enfermedad. Entonces, hablamos más de alivio del dolor, y lo podemos aliviar todo lo que se pueda, hasta desaparecer. Entonces, desapareció el dolor porque respondió muy bien a un buen tratamiento. Y por supuesto la calidad de vida. Hablamos de qué calidad de vida. ¿Por qué? Porque el dolor lleva a que nos encerremos, a que dejemos hacer cosas, ¿no? Los pacientes están muy doloridos por un problema de columna, no se pueden mover, no se pueden desplazar, están con el ánimo
digamos, por el piso, muchas veces no tienen ganas de hablar con sus amigos, están mal en el trabajo, se empiezan a aislar, no los entienden. Entonces hay que abordar todos estos aspectos también, que tienen que ver con la calidad de vida. Creo que vamos terminando, me parece. Entonces el paciente, y es otra de las cosas, es que es un integrante del equipo terapéutico, de tratamiento, de rehabilitación, como un integrante activo. Y esto es fundamental para que obtengamos buenos resultados en los tratamientos de los problemas de columna. Este tema de que uno va al médico para que le resuelva el problema, no es tan así en estas cosas, ¿no? Uno llega al consultorio y doctor, yo quiero que me cure el dolor, yo quiero que desaparezca este dolor, haga algo, deme una pastilla mágica, que no existe. Entonces tenemos que entender, uno le explica también, se lleva un tiempo y más, acerca de que esto es una cosa más compleja, como hemos visto, que tiene, de alguna manera, hay varias áreas involucradas que tienen que ver con la parte emocional, con la parte nutricional, con el estado de ánimo, con la parte social, todo eso influye. Entonces, nosotros podríamos simplificar este problema, que es un poco más complejo y más amplio, en una pastilla, que a veces es verdad, la pastilla nos puede dar un alivio momentáneo, o por ahí por un tiempo, pero a veces necesitamos acompañarlo de algo más. La mayoría de las veces necesitamos, agregarle esa pastilla o ese tratamiento farmacológico, que creo que es, tanto como el de terapia física, son pilares del tratamiento, ¿no? La medicación es un pilar donde se debe asentar también todo un tratamiento del dolor, lo mismo que la terapia física, ¿estamos? Pero no son las únicas dos cosas. Y por eso se crean estos programas donde los pacientes van a un lugar y hacen diferentes actividades, se pasan 2 mañanas por semana, por ejemplo, como van a Escobar, nosotros aquí, y van a un lugar y hacen actividades físicas en el gimnasio, técnicas de rehabilitación kinésica para la columna, a veces hidroterapia, pero también hacen técnicas que no son tan físicas, que tienen que ver con la relajación, ¿no? Con las actividades de la vida diaria, la parte de psicología, nutricional, es decir, combinan las dos cosas en el tratamiento. Y no es necesario muchas veces ir a un lugar, obviamente es lo ideal, ir a un lugar donde le brinde todo, pero lo importante es la idea del tratamiento, que puede ser también acá en Buenos Aires, en la capital y demás, si uno entienda que hay que abordar varios aspectos de los problemas de columna, porque la parte nutricional, ir al nutricionista, cuidarse con la comida, empezar a cocinar de otra manera, cambiar los alimentos, y el kinesiólogo puede estar acá también, digamos un kinesiólogo, y después uno puede tener un psicólogo también por acá. Lo importante es eso, es la idea de cómo enfocar un problema de columna, el camino, la relajación, ¿no? Ahora que vivimos a un ritmo bastante acelerado, con el estrés que está a la orden del día, entonces muchas veces se nos enseña cómo mover los músculos, cómo rehabilitar, ¿no? La parte kinésica es movimiento, pero también hay que aprender a ese músculo a relajarlo, que se relaje bien, porque si no, no descansa, y si no descansa después no va a trabajar bien. Entonces hay técnicas de relajación, de meditación que también son importantes, y a veces son 5 minutos o 10 minutos por día, que también nos ayudan. Otras técnicas que se desarrollan de relajación, como el biofeedback, que es una máquina, una computadora, la tecnología también asiste a todos estos temas de dolor, con unos parches que los ponemos o en la región cervical o en la cabeza, por ejemplo en los dolores de cabeza o en la región lumbar. Estos parches, como si fueran esos parches en los electrocardiogramas, con los cablecitos, y van a una computadora. Esa computadora muestra como una imagen, una columna con un color que se va moviendo en la medida que nosotros nos vamos relajando. Entonces es un adiestramiento también. Observen cómo a lo largo de las sesiones de adiestramiento, de relajación, los pacientes mejoran su relajación y bajan la tensión muscular, ayudados por la tecnología, por la computadora. Y la actividad deportiva también es parte de, o puede ser parte de ese programa de rehabilitación. A veces los pacientes también necesitan o quieren volver a realizar esas actividades que han dejado de hacer, no tanto en el plano social, o que han dejado de ir al cine o reunirse con los amigos, sino que ellos quieren también volver a hacer deporte. Bueno, habrá que ver de qué manera trabajar para que se puedan reinsertar, tal vez no haciéndolo de la misma manera, pero
buscándole la vuelta como para que con ese problema de columna también puedan disfrutar de la actividad deportiva tan necesaria y tan recreativa. Creo que estamos terminando. Así que, cerrando un poquito la charla, hablamos de diferentes aspectos que tienen que ver con los problemas de columna, describimos rápidamente las estructuras de la columna, los problemas más comunes que son de consulta, hablamos de las diferentes áreas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la espalda y la importancia de tener presente ciertas áreas o esferas que también tienen una relación con el dolor. Así que creo que estamos terminando. Están invitados, por supuesto, a las charlas de la columna, las restantes, que son, por ejemplo, ahora se dio ayer justo, estas mismas charlas que dimos ayer, como la primera clase de este ciclo del segundo cuatrimestre. Así que el mes que viene sería septiembre, el primer martes de septiembre a las 19 horas, vamos a hablar acerca de los diferentes tratamientos kinésicos de la columna vertebral. Así que están todos invitados, también lo mismo que aquí, se anotan y vienen y se sacan todas las dudas que quieren.